Santo, vive Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hubo un pequeño, ¿verdad? Contratiempo, pero estamos en victoria. Este es tu hermano en Cristo, Esdras Burgos, y este es tu programa, Hablando a tu Conciencia. Hoy te tengo como tema, somos saetas de Dios. Somos saetas de Dios porque la saeta, significado de saeta es una flecha o un proyectil. Y en realidad se supone que nosotros seamos esa saeta, esa flecha que es el que lleva la palabra de Dios a donde sea necesario. Todo aquel que tenga un arco y que tenga una flecha va a querer siempre cuando tirarle al blanco. Y así es, y es lo que quiere Dios con nosotros. En Isaías 49:2, mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Aljaba viene siendo el contenedor, el cuero donde el cazador o los indios, ¿se acuerdan? Que ponían la flecha en la aljaba. Vive Dios. Gracias, hermano Edwin, Dios te bendiga mucho. Santo, sí, tuvimos un poquito de problema, ¿verdad?, con la transmisión, pero seguimos hacia adelante. Somos más que victoriosos, estamos en victoria. Y vamos a continuar con tu programa, Hablando a tu Conciencia. Isaías 49:2, pues así puso Dios y hizo en la boca de Isaías, y le puso esa boca como espada aguda. Y es lo que nosotros debemos tener. Que la palabra, que la boca de nosotros, que todo lo que salga de nosotros sea edificante. Que sea una palabra que restaure. Que todo consejo que nosotros demos, que sea un consejo para que la persona pueda llegarse y ver que Dios está trabajando y que tiene en control todo. Ahí en ese momento nosotros estamos siendo saetas de Dios. Tú eres una saeta de Dios. Nosotros podemos decir que nosotros llevamos la palabra y que podemos ser profetas, porque profeta, el significado es voz de Dios. Pero es más interesante cuando uno se sabe y uno reconoce. Dorlín, Dios te bendiga mucho. Mi amor, Erika, Dios te bendiga mucho. Que la palabra que tú vayas a llevar sea una palabra que va directamente, como nosotros decimos, que va directamente al hígado. Pero en este programa va directamente a tu conciencia, porque es una palabra que Dios necesita decirte a través de tu servidor, de tu hermano. Y mira lo que hace con Isaías, que le puso la boca aguda. Se la puso para que tuviese una función como espada, que él supiera que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. Me cubrió con la sombra de su mano, y siempre estuvo velándolo, chequeándolo, estuvo observándolo, estuvo cubriéndolo de todo mal, de todo daño. La mano de Dios siempre estuvo como el pueblo de Israel. Por la noche, una columna de nube. Una columna de fuego, y por el día una columna de nube. Así es la mano de Dios con todo aquel que le cree a la palabra de Dios y que confía en Él. Así está la mano de Dios sobre toda aquella persona que tiene fe en la palabra que fue declarada, que tiene fe en lo que la palabra dice sobre lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ahora, la mano de Dios está sobre todo aquel, mírate esto, todos somos creación de Dios, pero la mano de Dios está sobre todo aquel que quiera cobijarse bajo su sombra.
Claro que sí. Y dice así, y me puso por saeta bruñida. Primero, le puso la boca como una espada aguda. Le dice que estará con él por encima. La mano de él estará encima cuidándolo, protegiéndolo. La mano de Dios está sobre nuestras vidas. Y luego dice, y puso como saeta bruñida. O sea que nosotros somos sus saetas. Y cogió y la puso y me guardó en su aljaba. Y me guardó. Todo cazador, Roxy, Dios te bendiga mucho. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Mi Colinda Soto Cordero. Santo, Dios te bendiga mucho. Así es que Dios nos tiene a nosotros. Dios nos tiene a nosotros preparados para que cuando llegue ese momento indicado, para cuando llegue ese momento que Él ha predestinado para que tú seas el que lleve la palabra, el que lleves esa palabra de aliento, el que lleves esa palabra de fe, de amor, de esperanza. Ahí Él viene, te saca de esa aljaba y lanza la saeta que viene siendo a ti, te envía a ti. ¿A dónde? A ese blanco, a esa necesidad, a ese sitio donde necesitan y quieren escuchar la voz de Dios. Y luego coge tu boca y te la puntiaguda, te la pone en tu boca como aguda, como una espada aguda, para que sea más cortante todo eso que Él puso en ti, lanzó para que llegase ahí. Hemos estado en situaciones que hay personas que quieren un consejo y está la persona que no le teme a Dios. Y está la persona que cree en Dios y le tiene temor a Dios. Y está el que le teme a Dios, que escucha al que no le teme a Dios, que está dando un consejo que no es muy grato. Y le está dando un consejo como que le hicieron algo, pues tú vale lo mismo para atrás. No. Y está el que le sirve a Dios y le dice, yo en ese caso, yo lo que le haría es que yo oraría por él para que lo que está en él, que te hizo eso, que él sea libertado. Y es muy distinto. Y así pasa en un montón de situaciones cuando nosotros a veces pensamos que podemos contarle las cosas de nosotros o cualquier sentir a una persona que no tiene temor de Dios, no te va a dar un consejo bueno. Ahora, cuando tú le cuentas cualquier sentir tuyo, alguna preocupación a una persona que tenga temor de Dios, es la persona que va a darte esa palabra de aliento, esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, porque es lo que Dios ha hecho contigo. Y en ese momento Dios mismo hace como escoge la flecha que eres tú y pone en tu boca esa palabra que es la que va a edificar y va a aclarar cierta duda a la persona o el consejo que tú tengas que dar, o dependiendo de cualquier situación o diferentes situaciones. Pero por eso nosotros, las cosas de nosotros no se las podemos contar a todo el mundo. Contarle tus cosas a una persona que tenga temor de Dios. ¿Cómo voy a saber que tiene temor de Dios? Porque los frutos tú los vas a conocer. Por los frutos tú vas a conocer si la persona le sirve a Cristo o no le sirve a Cristo. No todo aquel que dice gloria a Dios y aleluya le tiene temor a Dios. Podemos decir gloria a Dios, aleluya, y no le tenemos temor a nada. No sabemos dar un consejo. Usamos la palabra para lo que nos conviene y para lo que no nos conviene le añadimos o le quitamos. Ese viene siendo un anatema, un maldito. La palabra tiene que ser dicha y declarada según está en la palabra. Isaías lo habló claramente, que él era una saeta. Yo quiero que hoy tú comprendas que tú y yo y nuestro hermano Edwin que está aquí presente y todo el que nos va a escuchar luego en un futuro, que sepa que nosotros somos alguien importante, que Dios nos ha cogido, seleccionado, nos ha puesto en su aljaba para cuando llegue ese momento, Él mismo cogerle en su arco y lanzar para que vaya tú a
ese lugar en específico. A mí, estando en Puerto Rico, la voz de Dios vino a mí. Y soy bienaventurado porque he hablado con otros pastores y he hablado con ciertos ministros y dicen que Dios le ha hablado a través de un profeta, o Dios le ha hablado a través de una hermana, o Dios le ha hablado a través de un misionero, un evangelista, pero que nunca la voz de Dios llegó audiblemente. A todo esto, mira qué maravilloso es el poder de Dios, que llegando la palabra de Dios a través de un profeta o un ministro, ¿verdad? Ellos tomaron esa palabra y la palabra se hizo rema en sus vidas. Y hoy llevan X tanto tiempo predicando el evangelio y no se han apartado del evangelio. Mas sin embargo, bienaventurados estos oídos que escucharon la voz. Yo estando en Puerto Rico hace 5 años atrás, cuando me dijo, necesito que te salgas de aquí para yo poder bregar contigo. En ese momento yo estaba pasando por algo que yo no creía ni pensaba que existía, y pensaba, yo me burlaba de todo aquel que decía que estaban en depresión, y yo decía que eso era una changuería. Pero más sin embargo, yo sin conocer, por eso el pueblo fallece por falta de conocimiento. Y yo, como no le estaba sirviendo a Dios y estaba apartado y estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios, ese espíritu de depresión se estaba apoderando y yo no lo podía reconocer, y ya me tenía allá atado, ya me tenía dentro de mi casa, dentro de la casa de mis padres que ya habían fallecido, y ya me tenía ya yo encerrándome en las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y ya yo no quería salir ni a ejecutar lo que yo vivía en aquel tiempo en el cual Dios me ha libertado. Estuve mutilando cuerpos, y a Dios no le agradaba eso. Hoy le sirvo a Dios, y toda palabra que salga de mí tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y en aquel tiempo pensé, pero ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? ¿O cómo voy a hacer? Pero me acordé de una promesa que yo le había hecho a mi Dios muchos años atrás, en una ocasión, en mi última ocasión, ¿verdad? Que estuve tras los barrotes en el estado de Connecticut. Estuve y yo le hice una promesa al Señor que yo le iba, si me sacaba, que yo le iba a predicar, yo le iba a cantar, y yo no sabía cuándo se iba a ejecutar eso. Pero el Señor en ese tiempo, Él me seleccionó y me guardó para que en este tiempo yo viniese donde ti como esta saeta. Por eso, todo aquel que le crea lo que la palabra de Dios ha dicho en nosotros, ha profetizado dentro de nosotros, algún tiempo, en algún momento se va a hacer rema y vas a hacer esa saeta. Asimismo, el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 4, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Asimismo está Jehová con nosotros. Está Jehová con nosotros, y en este momento está Él. Y en aquel tiempo yo dije que yo no sabía, tartamudo, y no sabía qué decir ni qué hablar. Nacido y criado en el Evangelio, y nunca tuve esa relación, nunca conocí a Dios. Y hoy en día puedo decirte que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es mi Dios. Pero también creo en su Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, que fue el que envió el Padre para que hiciese ese sacrificio, para que yo, tú y toda la humanidad estuviese aquí, esperando ese momento en el cual Él iba a coger esa saeta y le iba a lanzar en ese momento indicado. A mí me sacó de Puerto Rico, voz audible,
me dice, necesito que te salgas de aquí para yo poder bregar contigo. Luego de ahí, con las acciones que yo estaba haciendo, me llevó de ese momento en el espíritu y me llevó a lo que yo estaba y me mostró en una visión, me llevó y pude ver lo que yo estaba haciendo y con quién yo estaba haciendo eso. Luego de ahí vengo inmediatamente y me encuentro y yo digo, wow, pero ¿qué es esto? Y luego la voz de Dios viene por tercera vez y me dice, necesito que te largues de aquí para yo poder bregar contigo. Estas acciones y esas actitudes que yo estaba tomando habían sido cambiadas y tomé la acción de hablar con mi amada esposa, con Erika, que en ese tiempo no era mi esposa. Tuvimos 3 años que estuvimos divorciados, casados por la iglesia, nos divorciamos y ahora Dios nos ha unido porque le hice caso a la voz de Dios. Dios ha restaurado mi matrimonio, en el cual ella puede decirte que y puede contarte en parte de sus prédicas, en parte de su programa. Ella ha mencionado el cambio que Dios ha hecho en mi vida, porque he dejado que Él coja esta saeta y, como dice Isaías, puso por saeta bruñida. Él me ha limado, Él me ha preparado y me puso en su aljaba para que hoy, en este día, yo te esté trayéndote a ti esta palabra maravillosa, esta palabra en el cual también tú pudiste estar en ese tiempo, en ese momento en el cual dijiste, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar? ¿Qué tengo yo? Pero más sin embargo, en Jeremías capítulo 1, verso 4 en adelante, dice que antes que tú naciese ya Él te había seleccionado, y antes que tu madre hubiese dado a luz, ya tenía un propósito para contigo. Para mí este es el propósito que Dios tenía conmigo. El propósito que Dios tiene conmigo es que Él quería libertarme y quería, a través de esta esencia que Él ha puesto en mí, que yo llegase a ti para darte un poco de lo que Él ha impartido en mi vida. Pero lo está haciendo como una saeta y yo me estoy dejando usar como esa saeta, como dijo Isaías, y puso en mi boca como espada aguda, y eso es lo que sale de mí: un consejo, una palabra de aliento. Eso es lo que sale de mí. A veces hay situaciones que surgen alrededor de nosotros y ya la forma de nosotros ver las cosas no es al igual que nosotros las veíamos antes. Ahora nosotros vemos las cosas tan sencillas y espiritualmente bajo la palabra. Todo lo traemos con la palabra y de la palabra nosotros podemos restaurar todo lo que ha sido dañado o todo lo que ha sido empañado, situaciones, caídas, ciertas cosas de nuestras vidas. La palabra es nuestra guía. La palabra es lo que nos va a llevar a toda justicia y a toda verdad con su Espíritu Santo. Querido amigo y hermano, en este tu programa, Hablando tu Conciencia, te quiero decir que Dios tiene algo muy especial para ti. Que en este tiempo que estás viendo que se está poniendo difícil y caótico, que Él te tiene seleccionado como esa saeta, te tiene en esa aljaba. Porque cuando llegue ese momento indicado, Él va a coger de ti y te va a lanzar. Y no te preocupes qué es lo que tú vas a hablar o qué va a salir de ti. Solamente dile al Señor que Él haga de ti lo que Él quiera, que eres el alfarero y tú eres el barro, que te forme, que te rompa y que te vuelva a hacer de nuevo. Él es el que puede hacer todas esas cosas tan maravillosas. Todo lo viejo lo puede hacer nuevo.
para que cuando caiga en ti lo que Él quiere depositar, que tenga esa vasija preparada para que caiga ese aceite. Jesús dijo a los fariseos, le dice, no se puede echar ningún vino nuevo en un odre viejo, porque así establece. Le echas el nuevo y el odre se rompe y se pierde todo. No hay una palabra fresca de Dios que llegue a tu vida si tú no estás dispuesto a recibirla. No hay una palabra de edificación que Dios te quiera dar que tú no quieras aceptar. La palabra de Dios se tiene que aceptar y uno tiene que entender que es Dios el que quiere bregar contigo. Pablo dice que aún en aquel tiempo tuvo que hablarles como niños y tuvo que darles de beber leche, y aún en aquel tiempo les estuvo dando porque no estaban preparados, porque no estaban preparados para comer vianda, algo pesado. Hoy en día no podemos venir a este tiempo con palabras blanditas. Te puedo hablar pausadamente, pero lo que te quiero decirte es que Cristo viene pronto. Que vamos a dejar que Dios sea el que haga en nosotros y que nos utilice como esa saeta, para que nos envíe a ese blanco donde sea necesario la presencia de Dios, que es la que se supone que nosotros carguemos, y que nosotros seamos lo que impartamos a través del Espíritu Santo, y que esa necesidad, ¿verdad?, la necesidad que está, que nosotros la podamos cubrir. Este es tu programa, Hablando tu Conciencia, sabiendo que esta palabra fue lanzada como una saeta y que va a ser en tu vida algo sobrenatural, que sé que vas a poner más atención en lo que la palabra de Dios dice y más atención en el propósito de Dios que Dios tiene contigo. Cristo viene pronto. Él fue a preparar morada, ya están preparadas. Estás viendo todas las señales se están cumpliendo. Y como yo te amo mucho, yo quiero decirte en este programa, Hablando tu Conciencia, que se está acabando el tiempo. Hay un tiempo preciso y este es el tiempo. Hay un tiempo que es en el cual la preservación ya es para que se exponga, y no hay otro tiempo, no hay otra oportunidad. Esta es nuestra última oportunidad. Si hoy en día tú sigues abriendo los ojos cada mañana por la misericordia de Dios, sigues yendo al trabajo y sigues haciendo todas tus cosas cotidianas, es porque Dios tiene un propósito contigo. Vamos a preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Y también vamos a dejarnos y vamos a coger esta palabra y decir que nosotros somos esa saeta escondida dentro de la aljaba de nuestro Dios, que en ese momento adecuado Él nos va a utilizar. Debemos estar prestos para que cuando Él nos tome y nos lance, que podamos ir con ese poder, como dijo Isaías, en la boca de nosotros Dios va a poner palabras de edificación. Dios te bendiga y Dios te guarde, querido amigo y hermano. Recuerde, mañana miércoles, en este tu programa, Hablando tu Conciencia, misionero Olegario Caro, a las 7. De 9:30 a 10, en la página de nuestro hermano Olegario Caro, Church at the Park. Conéctate, vivifícate. Palabra de Dios hay para ti y para tu vida, porque tenemos que despertar, tenemos que decirte la realidad para que tú puedas reconocer en lo que está mal y en lo que tienes que arreglar a través de la palabra de Dios. Jueves, Hablando tu Conciencia con la pastora Erika, a la misma hora, por tu Facebook. Que la paz de Dios siga posando sobre sus vidas. Bendiciones.